Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. El tema de la propiedad en Nicaragua, con nuestro invitado, antes de empezar el programa, estábamos conversando un poco, prácticamente se origina después de 1492 y se empieza a complicar, especialmente con el ascenso de la familia Somoza al poder en 1936. Al año 79 se complica aún más el asunto con la expropiación de tierras mal habidas por Somoza y sus allegados. Y en el 90 se enredaron todavía más las cosas con aquellas famosas leyes de la propiedad 85, 86, 87, 88, 89, que tenían que ver con la propiedad de la tierra. Que fue un intento de la revolución por legalizar lo que se había hecho durante la década de los 80 y que se volvió un serio problema. Justamente este tema de la propiedad todavía lo estamos viendo en Nicaragua, se están resolviendo conflictos de propiedad, tal vez ya no por razones políticas, ahora hay otras razones de por medio, hay herencias, hay ventas, hay un sinnúmero de razones por las cuales se está trabajando todavía con mucho ahínco en el tema de la propiedad y la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, la DIRAC de la Corte Suprema de Justicia, se ha metido de cabeza para intentar mediar en la solución de estos conflictos de la propiedad. Justamente el subdirector de la DIRAC, el doctor Octavio Picado García, está con nosotros para hablar sobre este tema. Muchas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un gran gusto estar en este programa y hablar sobre el tema de la mediación en los conflictos en materia de propiedad. Indudablemente que los conflictos en materia de propiedad, como bien usted lo ha expresado, viene de hace muchísimo tiempo atrás. Y en ese contexto tenemos que hacer mención de que nosotros como Dirección de Resolución Alterna de Conflictos hemos también entrado, ¿no?, en diferentes momentos. La misma mediación, ¿no?, nace con la disposición contenida en el artículo 50 de la 278 para mediar el conflicto de propiedad reformada, que le llamamos, que se originaban por las transformaciones profundas en materia de propiedad urbana, propiedad rural, y sería importante hacer como una breve relación, ¿no?, de antecedentes. Antes de entrar a esta relación, ¿es necesario que se defina propiedad urbana y propiedad rural? ¿Es eso necesario? Al final de cuentas es propiedad. Más que todo, recordemos que la tenencia de la tierra ha tenido un tanto de diferencias, ¿no? No es lo mismo el acceso de los miles de campesinos en el campo que durante el periodo de la dictadura somocista estaban reducidos, eran colonos, les prestaban la tierra para sembrar y pagar con cosecha. La concentración misma, los latifundistas, era una realidad en ese momento. Se requería el acceso, indudablemente, a la tierra, democratizar la tenencia de la tierra, y es por ello que en el marco del programa histórico de 1969 se recoge como uno de los objetivos principales en las transformaciones una reforma agraria, pero también una reforma urbana. Es decir, tratar de dividir un tanto los alcances, porque en materia urbana estábamos hablando del acceso a la vivienda digna, por ejemplo, sí, el acceso a tener un espacio que es un derecho humano para que yo pudiese construir una vivienda que a su vez iba a servir de patrimonio familiar básico, esencial para el desarrollo de mi propia familia. Es decir, eran como ejes un tanto alcances, un tanto distintos, ¿no?, en el manejo, y por eso es que hemos tratado en muchos momentos de separar. Por eso la misma ley 278 dice ley de propiedad reformada, urbana y rural, para tratar de visualizar
los alcances, ¿no? En cuanto a esas transformaciones, a esos derechos, a esa identificación de derechos y al otorgamiento de esos derechos de propiedad. Es que le preguntaba porque, es decir, al final de cuentas ya la parte urbana se ha venido comiendo mucho territorio rural, entonces hay propiedades que estaban reconocidas como propiedades rurales, o propiedades no urbanas, digamos, que hoy están dentro del casco urbano de las ciudades, pues, ¿no? Sí, efectivamente, dentro de la modificación de los límites urbanos, en Managua, por ejemplo, llegaba ya por el Club Terraza, posteriormente se amplió y actualmente tiene otros límites, la parte urbana, y de igual manera en el caso de los departamentos, en los municipios, hay una gran cantidad de áreas que antes eran identificadas como áreas rurales y que ahora ya son parte del centro, ¿no? De la parte urbana de las propiedades. Y en este sentido, pues, cuando hablábamos de la relación de antecedentes y mencionábamos la concentración de la tierra en la parte rural, esto requería, y ese era uno de los objetivos de la lucha, ¿no? Nos incorporamos muy joven a los movimientos estudiantiles, la lucha insurreccional, y el sueño nuestro, ¿no? Transformar la tenencia de la tierra, lograr alcanzar la reforma agraria, también una reforma urbana. Y en ese marco venimos recordando de que la primera tarea de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional fue confiscación de los bienes de las familias Somoza y sus allegados, el decreto 3 y 38, pero también desarrollamos la reforma agraria, decreto 782, la ley 14 que reforma la ley de reforma agraria, y establecía parámetros, ¿no? De expropiación, que era ya otra figura. Sí. Y al hablar de expropiación, ahí también venían indudablemente conflictos aparejados. ¿Cuál es el primero? La indemnización de los antiguos propietarios. Muchos se podían haber identificado y se les permutaba con otra propiedad, incluso con bienes muebles, vehículos, hubieron algunos casos, pero no obstante, también teníamos que ver que esto pasó a aquellas empresas productivas que estaban administradas por el INRA, por el MIDINRA en otro momento. Todo lo que era el área de propiedad del pueblo. El área de propiedad del pueblo, es correcto. Y en ese marco, compañeros, compañeras, que recibían asignaciones, otros títulos de propiedad. Cuando llegamos a 1990, alrededor de un 70% solo tenían asignaciones. Había que hacer algo, ¿no? Porque estas eran parte de las conquistas de la revolución, parte de las transformaciones, democratizar la tenencia de la tierra, garantizar el acceso a la tenencia de la tierra a miles de familias campesinas, y de igual manera en la parte urbana, porque en la parte urbana también hubieron en la ley de repartos intervenidos, la ley de titulación de repartos intervenidos, hubo condonación de adeudos del Babinic, miles de familias en Managua, los que habitan en colonias, por ejemplo, recibieron aquel 14 de febrero del 88 aquella alegría, ¿no? Cuando el discurso del comandante quedan condonados con el decreto ley 309 de la época, todos los adeudos con el Banco de la Vivienda, y una gran cantidad de transformaciones que eran producto del cumplimiento de ese programa histórico, del cumplimiento de esa lucha de miles de compañeros y compañeras, de héroes y mártires, ¿no? Caídos en la lucha para ver realidad ese sueño, ¿no? De transformar este país, y en ese sentido la transformación de la tenencia de la tierra. Lógicamente que esto iba a significar, como vuelvo a repetir, identificar una gran cantidad de conflictos en materia de cómo indemnizar, porque la ley establecía procedimientos, porque posteriormente llegamos al 90 y la tarea de indemnización estaba pendiente todavía. Se habían declarado zonas de desarrollo agropecuario, posiblemente muchos no estaban incluso inscritos en los registros. Entonces nos encontramos en un momento de que, se requería una ley 88 para las asignaciones, para poder inscribirla, convertirla en títulos de dominio a favor de miles de campesinos. Y que establecía la ley en el artículo 3, que se otorgaba sin necesidad de certificado catastral, permitía en ese caso una duplicidad de cuentas, porque mientras yo iba a sanear como protagonista, como beneficiario,
que establecía el artículo 3º, que yo podía cancelar el antecedente parcial o total, que era el antecedente que estaba todavía registralmente a nombre del anterior propietario. En muchos casos no se hacía. Y entonces ahí venían otros reclamos, ahí venían identificándose y se llevaban a los tribunales de justicia. Y se llenaban los tribunales de justicia de una gran cantidad de casos. Y vino también otras leyes en ese periodo del 90 al 2006, el periodo neoliberal, que lógicamente no era una política de Estado. El reconocimiento de los derechos de propiedad de los miles de familias, de los miles de campesinos, ¿no? Y el otorgamiento también de títulos en propiedad urbana. Y por ello es que nosotros recordamos que se emiten, lo que mencionábamos anteriormente, la ley 88, que decíamos que es convertir las asignaciones en títulos de propiedad, pero también la ley 86 para títulos urbanos, tenían construidas sus casas o iban a construir sus casas. Sí. Estaba la misma ley 85. ¿Y qué ocurrió con estas leyes? Había un rompimiento del tracto sucesivo, el ánimo de dueño del Estado. Pasaba del dominio del anterior propietario al protagonista. Entonces, y faltaba también el trámite de indemnización de la expropiación. Todo eso significaba conflicto, identificar conflictos. Al punto que llegamos ya para el año 2000 con un escenario sumamente complejo. Ahora, esto es, digamos, de la parte política, porque estos son conflictos que se originan por la parte política. Pero está también el comportamiento humano, la relación familiar, comunitaria, etcétera, que también tiene sus conflictos. Y mencionaba yo el caso de una herencia, por ejemplo. Es decir, a 4 hermanos nos heredan una finca, por decir algo, pero no dice qué nos corresponde a quién. Entonces, como yo soy el mayor, yo quiero más. Y vos, como sos el menor, tenés derecho a menos. Entonces, pero no, si es a partes iguales. Y no, entonces, ya empezó otro conflicto que no tiene que ver nada con lo político. Sí. Efectivamente. Recordemos que también tenemos situaciones acordes a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres. Y aquí, hoy en día, ya con la implementación de sistemas en materia de administración de tierra, en materia de integración de catastro registro, ya podemos identificar una serie de situaciones a lo largo de la historia que están vinculadas a cómo, recordemos que la tenencia de la tierra es ese vínculo, ¿no?, del sujeto con la tierra, que yo la puedo tener porque me la donaron, la compré, el Estado me la donó, pero también porque yo la transmití o porque yo desmembré esa propiedad. Y en ese sentido, ahí está el manejo particular que nosotros le damos, porque es tradición de que si mi abuelo tenía una propiedad, verbalmente le digo, esta es tuya, le decía a un hijo, y esta otra mitad de la misma propiedad es de tu hermano, en su momento lo vamos a formalizar, pero fallece y solo quedó verbal. Entonces ya motiva el ir si no hizo un testamento, a ir a una declaratoria de heredero. Pero vamos al otro lado del asunto. Mueren los hijos y ahora hay nietos, y cada quien tiene en áreas específicas. Es decir, y surgen conflictos, porque, a mí eran 2 manzanas, el otro dice, a mí eran 4, y no coincide con el área total del inmueble. Hay una gran cantidad, o la servidumbre. En el caso de la servidumbre, vos me dabas paso aquí, pero ahora te casaste con otra persona y ya me dice que ya cerraste y ya no puedo acceder. Entonces, hay una gran cantidad de conflictos en el manejo de la tenencia de la tierra, porque ahí entra en juego el sistema. ¿Cómo nosotros podemos hablar de tenencia de la tierra de cara a la figura jurídica? Si yo no hago uso, si yo en el momento no traspasé mediante una donación, una venta, un testamento, y que el momento se hace efectivo, el momento de que yo fallecí, indudablemente de que va por la costumbre, de hecho, por la costumbre. No hay un manejo que me identifique que yo estoy en un sistema formal de tenencia. O sea, no tengo un instrumento, un documento, en este caso notarial o judicial, o emitido por el Estado, un documento administrativo.
no lo tengo. Entonces ahí entran en juego otra gran cantidad de conflictos que complican más. Y entonces la yo he sido dueño en posesión, no en derecho, durante mucho tiempo de un terreno que le estoy dejando a mis hijos, ¿verdad? En un documento ya formal de declaración de herederos, ¿no? Pero estoy heredando algo que poseo de hecho, pero no en derecho. Entonces, y ahí se complican las cosas, porque claro, vienen los hijos muy ordenados, quieren inscribir y dicen, ¿pero qué voy a inscribir? Sí, pero es un sistema informal. Sí, ok, hagamos una primera pausa. En esta edición estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición sumando vigores. Estamos conversando con el doctor Octavio Picado García, que es el subdirector de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, DIRAC, de la Corte Suprema de Justicia, y hablamos acerca de la mediación en el tema propiedad. Hemos estado haciendo toda una relación de hechos que tienen que ver con la propiedad en Nicaragua, es decir, ha habido razones políticas, hay razones culturales, hay razones sociales, hay razones también de propiedad indígena, lo decíamos fuera de cámara, ¿no? Es decir, los territorios indígenas y demás, lograr demarcar esos territorios, dejar claramente establecido esto pertenece a esta comunidad y esto pertenece a aquella otra comunidad, ¿no? Porque a veces son comunidades que están una al lado de la otra. Y así nos encontramos, además, y lo mencionábamos durante la pausa, con la mala costumbre que tenemos los nicaragüenses de hacer cosas verbales, tomar decisiones verbales, no hacer inscripciones, no legalizar, no dejar claramente establecidas las cosas y después se arman unos relajos de alma y vida que hay que resolver. Sí, efectivamente, como señalábamos antes del corte, sí, hay una gran cantidad de situaciones por las mismas costumbres que recibimos incluso, ya formalizado el derecho, y lo guardamos, no lo llevamos a inscripción, y después continúa prácticamente el origen de la identificación de un nuevo conflicto. Y es por ello de que hablamos la importancia de, así como hacemos uso de los tribunales de justicia, así como el Estado impulsa procesos de regularización en el marco del ordenamiento de la propiedad, también hacer uso de la mediación en estos conflictos de propiedad, porque tenemos grandes bondades, las partes se empoderan de su conflicto, dialogan, el mediador conduce el conflicto, con sus habilidades y destrezas de comunicación, invita a que se pongan de acuerdo sobre la base del diálogo respetuoso, un mediador, una persona neutral, imparcial. Y recordemos que desde que la creación hace 23 años, como DIRAC, hemos atendido miles de solicitudes para resolver conflictos en materia de propiedad. Incluso tenemos un subcomponente en el marco del proyecto de ordenamiento de la propiedad a cargo de este tema en los procesos de regularización. Entonces, es importante de que la solución, garanticemos esa oportunidad. Yo recuerdo que hace varios años, cuando en algún momento me correspondió impartir alguna capacitación a abogados, porque se nos decía, bueno, es que el abogado lo utiliza como un mero trámite para ir a demandar. Pero al manejar, al conocer los alcances de la mediación, las bondades, poder resolver en 3 horas, en 2 horas, un buen manejo de la mediación, o en 2 sesiones, o en 3, un conflicto que me puede llevar meses, años, e incluso en las obligaciones. Hay conflictos de propiedad que pueden dilatar 8 a 10 años, y en una mediación, vos te vas a hacer cargo de esto, vos asumís la responsabilidad tal, la obligación tal, incorporamos a que pueda acceder al derecho de propiedad a un hermano,
por ejemplo, a permitirle, a garantizarle, a constituir una servidumbre de paso, por ejemplo, a un vecino, sin necesidad de ir a acudir a otra villa. Podemos hacer uso de un acta de conformidad lindero para efecto de que no coincidió el área registral con el área catastral, y podemos hacer uso del acta de conformidad lindero, o podemos hacer uso de una rectificación de área cuando es a menor cabida, que lo recoge el reglamento de la ley 698, Ley General de Registros Públicos. Es decir, hay una serie de circunstancias que es importante tomar en cuenta, que son bondades, y es por ello que decimos que el mediador tiene que tomar muy en cuenta ese principio de legalidad, porque estos acuerdos, el efecto, para que sean eficaces, para que sean efectivos, tiene que comprender en ese manejo de la comunicación, en ese manejo del conflicto, tiene que comprender cuáles son los alcances. Son de materia de propiedad y yo lo puedo abordar, entender desde este ángulo. Lo que se pueden comprometer las partes. Yo no puedo asesorar, lógicamente, pero sí puedo informar. Claro, sí puedo brindar información. Porque es decir, a ver, llegamos dos personas a la DIRAC a resolver un conflicto que tenemos por un límite de la propiedad, y yo digo que está más allá de lo que debe estar, y entonces queremos resolver eso conversado. Pero ahí el mediador tiene que informar acerca de qué es lo que esto significa, qué es lo que se debe de tomar en cuenta, por dónde es que debe de empezar la conversación para poder llegar a entenderse el uno y el otro, y de repente debe tener mucho tacto, digo yo, porque puede que uno de los que está en la mediación diga que la ley lo asiste, que tiene derechos legales, a lo mejor no los tiene, pues, pero que diga. Y si el mediador dice, es que esto lo basamos en lo que la ley dice, aquel se puede sentir envalentonado. Entonces debe tener mucho tacto de repente en cómo aborda y cómo informa para que las partes puedan buscar un arreglo. Por eso decíamos que es clave el principio de legalidad. El manejo, la preparación previa del mediador, el conocimiento, porque si estamos hablando de conflicto de materia y propiedad, hasta la presentación de documentos, porque yo afirmo que soy el poseedor y tal vez soy el inquilino y mi derecho es otro. O sea, hay una gran cantidad de situaciones en el marco de las solvencias, por ejemplo, de revisión y disposición, que son derechos adquiridos y equivalen a títulos provisionales, que en su momento van a otorgar títulos. Y si en esos procesos de regularización me otorgaron la solvencia y yo tengo conflicto con mi vecino, porque en la solvencia dice que yo tengo un lote de 10 por 20 y el vecino de 10 por 20, pero yo físicamente a la hora del levantamiento topográfico no tengo los 10, sino que tengo 12, y ahí eso se originó el conflicto, y la brigada de barrido, por ejemplo, me pasa el conflicto al mediador. Tengo que tener claro de que, bueno, lo voy a atender en el marco de, hay figuras en el Código Civil, por ejemplo, el deslinde y amojonamiento, pero también hay disposiciones en la Ley 278 en este sentido. Y recordemos que si las partes se ponen de acuerdo en cuanto a área y requiere quizás una modificación en área, en lo que corresponde a la solvencia, va a permitir titularle a ambos protagonistas. Es decir, la mediación se convierte no solamente en una ventaja para resolver el conflicto entre dos personas, sino en permitir alcanzar los objetivos de los procesos de regularización, porque está permitiendo que la tenencia de la tierra esté dentro de un sistema formal de tenencia, es decir, que tenga un instrumento público ya que lo acredita como propietario, no solamente como un simple poseedor, y eso tiene una gran cantidad de ventajas, en el sentido de que puedo acceder a un crédito, si estoy con un título erario, puedo acceder a un crédito, puedo venir y sembrar arroz, frijoles, maíz, y en el caso de la propiedad urbana puedo hacer préstamo a un banco y mejorar mi casa, hacer un segundo piso. Hay una gran cantidad de ventajas. Recordemos de que cuando hablamos de ordenamiento de la propiedad, aquí es importante mencionar el PRODEP, Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad, que fue frente a una realidad que se vivía ya por el año 2000, en cuanto a la tenencia de la tierra. Se negoció, entró en el 2003, ya tiene 20 años, está por finalizar incluso este año, después de 20 años, y
lamentable que del 2003 al 2006 pues la cantidad de títulos eran mínimos, pues. Probablemente no era una política de Estado. Sin embargo, para el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, esto sí es una política de Estado. Es parte del cumplimiento de aquel programa histórico del 69, la reforma urbana, la reforma agraria. Y entonces se incorpora en ese Plan Nacional de Desarrollo Humano como un eje principal de atención, y las instituciones vinculadas, que en este caso también dirá que está vinculadas a los procesos de regularización en cuanto a atender las solicitudes, la demanda de mediación, permite lo que hoy en día, si nosotros ingresamos a la página web de la PGR, son más de 500.000 títulos otorgados, 550.000 dice la página al 2022, y actualmente ya por más de 600.000 títulos. Y de esos, ¿qué cantidad de acuerdos permitieron el otorgamiento de muchos de esos títulos? Por identificar conflictos de propiedad que en la mayoría eran ese tipo de casos, servidumbre de paso, servidumbre de agua, clásico, aspectos sobre la área, los linderos. Hay una gran cantidad de derechos posesorios, sucesiones, por ejemplo, que no se había regularizado. O sea, porque la regularización, recordemos de que no solamente es cuando el Estado viene, expropia, indemniza, procede a la etapa de saneamiento y posteriormente legaliza, sino que en la parte privada, si yo también tengo un uso adecuado de la tenencia de la tierra, es decir, que lo formalicé, que lo incorporé en el sistema formal, lo formalicé ante un notario, lo que correspondía, lo llevé a inscripción, lo llevé a un catastro a sacar el certificado, a una alcaldía a sacar la solvencia de bienes inmuebles, pagué los impuestos sobre la base del avalúo, lo llevé al registro, lo inscribí, ya tengo un derecho adquirido, lo formalicé y está dentro del sistema. Estos procesos de regularización, recordemos, que están en el contexto de un proyecto de ordenamiento que en los países posteriormente pasan a un programa nacional de regularización, porque generalmente los proyectos en muchos países, pues incluyendo México, Colombia y varios países, alcanzan 70%, pero queda una tarea, un remanente de un 30%, que quedan en situación todavía de informalidad, unos con derecho, otros sin derecho, y entonces hay que atender esa demanda, hay que cumplir. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, la tarea final, la inscripción de este derecho, procedí a identificarlo, le otorgué solvencia, le otorgué el título, lo inscribí y como producto final lo incorporo en un sistema. Automatizar es otra de las claves. Ya Nicaragua, al igual que muchos países, tiene sistemas de administración de tierra. Y en el caso nuestro, el SICAR, que es el Sistema Integrado de Información Catastro Registro, que tiene una grandes bondades, está sobre lo que se denomina el LADM, que recoge una serie de informaciones, qué propiedad está en áreas protegidas, qué propiedad, por ejemplo, en zona de amortiguamiento, qué propiedad está en zona costera, qué régimen, qué limitaciones, qué restricciones tengo yo como propietario, porque no es lo mismo que yo sea el propietario en dominio y posesión a que tenga una concesión, porque estoy en la zona de los 5 kilómetros en zona fronteriza o en desarrollo costero. Hay una serie o si estoy en la zona de amortiguamiento de un área protegida. Hay limitaciones que están establecidas en diferentes leyes. Por eso decimos, el mediador debe estar en una formación continua. Porque conoce todo ese marco jurídico para poder atender. Vos estás en la zona de desarrollo costero. ¿Cuál es el manejo que yo le voy a dar? ¿Por dónde es que lo voy a orientar en su conversación como mediador? Así es. Porque de repente podría ocurrir, pues, siendo humano, no saber, y puede terminar muy mal esa mediación. De ahí la importancia de estar informado, de estar capacitado. Regresamos en breve, hacemos una pausa en esta edición Sumando Vigor. Continuamos en esta conversación en Extra Plus acerca del tema de la mediación en la propiedad, lo que está haciendo la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos en este tema para poder mediar. Y me queda a mí entonces la duda. ¿El personal de la DIRAC
o más bien Nadirac tiene personal especializado en temas de propiedad, es decir, gente que se ha dedicado a estudiar, a saber, conocer todas las aristas que pueda tener, o la mayor cantidad de aristas que puedan tener el tema de la propiedad para poder prestar un buen servicio de mediación. Sí, efectivamente, nosotros incluso tenemos una coordinación de capacitación y formación y constantemente nuestros mediadores reciben capacitaciones, cursos básicos, una gran cantidad de capacitaciones en materia de propiedad, en materia civil, en materia penal. Están en permanente capacitación, aparte que tenemos un subcomponente en el marco del proyecto de ordenamiento de la propiedad, que es el subcomponente DIRAC, mediación DIRAC, que atiende exclusivamente, y este personal tiene todo un engranaje de especialistas en la materia. Hay un supervisor por cada departamento de la zona de incidencia del proyecto, porque recordemos que la regularización en el marco del ordenamiento de la propiedad inició en los departamentos del occidente, fue pasando por el norte, ahorita está por la parte del centro, ya casi está finalizando, como decía anteriormente, ya para diciembre, y ya solo va a quedar pendiente algunas áreas rurales de Chontales, Río San Juan, a nivel de sistema, incluso registrar solamente los registros de Río San Juan, Bluefield y Dilgui. Entonces, sí, efectivamente, sí, es importante que para lograr los objetivos, ¿no? Porque a veces pueden ser asumir responsabilidades. Vamos a comparecer ante el notario, vamos a comparecer, o otra de las partes dice, yo asumo los costos de notariales, yo asumo los costos de levantamiento topográfico, y entonces ahí viene el informar. Por eso es importante diferenciar no podemos asesorar, lógicamente, somos neutrales, imparciales, pero sí podemos informar. Es nuestro deber informarle, porque si una de las partes asume los costos notariales o los costos de levantamiento topográfico, hay tablas en catastro que están en la página web, donde dice, este es el costo del certificado catastral, este es el costo de la aprobación de plano, este es el costo de los aranceles registrales, y esa es parte de la información para ese buen manejo, para que haya ese intercambio de comunicación, de diálogo en las partes, y ellos se empoderen del conflicto, que traten de identificar incluso esos elementos de carácter jurídico que garantizan la eficacia, incluso el actuar del mediador eficiente. Porque un acuerdo, cuando generalmente dice, bueno, nos comprometemos o nos obligamos a ir al notario a formalizarlo, la escritura de permuta, porque yo te ofrecí en permuta, yo ya no me puedo salir de ahí, y yo te ofrezco esa misma área en otra finca que tengo de mi propiedad, y entonces vamos a la permuta y vamos a formalizarlo, vamos a hacer un levantamiento topográfico. Hay tareas, hay acciones que yo tengo que dejarlas escritas ahí, por eso es el manejo legal que tiene que tener el mediador. ¿Y qué ocurre con asumir esto? ¿Y quién va a hacer esto? ¿Y quién va a hacer lo otro? Entonces lo va anotando. Indudablemente que si en algún momento pues pueden pasar en el manejo del conflicto alteraciones, las emociones, los intereses, las posiciones. Yo puedo llegar o esto o nada. Sí, y al final, de repente un golpe sobre la mesa. Un golpe sobre la mesa. El manejo de las emociones es clave, porque yo tengo que identificar, por eso que se dice, bueno, el mediador tiene que tener una formación bastante amplia. Hay países que incluso es a nivel de carrera, se exige, se requiere especialización al menos de un diplomado, posgrado, para poder venir y optar sobre todo en países como Nicaragua, que la complejidad para atender los conflictos de propiedad son bastante serios, porque tienen una historia de mucho tiempo. Eso es prácticamente la necesidad, los requerimientos. Y sí, nosotros como DIRAC hemos venido garantizando esa atención de calidad. Esa atención de calidad y con calidez. Desde que llega el usuario, solicita con su cédula, presenta la ventanilla, tenemos 2 espacios donde se identifica, se pasa, se asigna, se va a calendarizar cuando se efectúa la mediación. Se requiere el que presenten los documentos respectivos, porque yo puedo decir que soy el propietario, pero no llevé ningún documento que me acredita mi derecho de propiedad.
Si soy inquilino, un conflicto de inquilinato, por ejemplo, que no me ha pagado 3 meses, yo tengo que presentar el contrato. O sea, hay una serie de elementos clave, sin llegar, porque en algunos momentos parte de la estrategia puede ser, es que vos estás asesorando. No, yo no estoy asesorando, estoy informando, es mi deber informar. Ese manejo es clave. Por eso yo decía el tema del tacto que debe tener para que no parezca estar de ningún lado, es decir, para que realmente sea neutral en el asunto, ¿eh? Porque una palabra que pueda para las partes significar este está de este lado. Es un rollo, porque es decir, pierde credibilidad el mediador y pierde credibilidad el proceso, es decir, se echa a perder. Sí. Efectivamente, y sobre todo nosotros estamos a la tarea de promover, hay una estrategia nacional de capacitación que en la página web nuestra solicitamos pues que recibir el curso básico de mediación que se imparte en la escuela, en el Instituto de Altos Estudios Judiciales, sin ningún costo, gratuito, y uno de los propósitos es que los abogados manejen las bondades, los procedimientos, habilidades. Lógicamente que en una semana es bien corto, muchos nos piden, y la continuidad de esto, la especialidad en propiedad, la especialidad en penal, la especialidad, todos están sobre la base de modelo. Por ejemplo, tiene un modelo nuevo para la atención a los conflictos de los jóvenes, la mediación previa penal de adolescentes en conflicto con la ley. Entonces todo eso tiene que la población empapar, tiene que ir conociendo. Por eso es la divulgación, la promoción, la difusión de las ventajas, de las habilidades, y no solamente ver el conflicto de manera general, sino el conflicto aterrizado a lo civil, a lo penal, a propiedad, para nosotros venir y sacarle el provecho máximo y cambiar un poco ese enfoque. A veces de un curso básico de una semana, los viernes de repente encontramos a los participantes fascinados y quizás llegaron el lunes medio escépticos. Llegaron, un poco inquietos. Y a mí me ha tocado clausurar cursos estas últimas semanas y me llena de optimismo, de entusiasmo, porque encuentro de que nosotros como oficina, como dependencia del Poder Judicial, en el marco de los ejes de atención nuestra, con carácter de prioridad, como es garantizar el acceso a la justicia por parte del Poder Judicial, estamos teniendo eco, porque están llegando. Al inicio eran 20 y tantos, ahora son casi 40, semana a semana. Entonces eso hace de que uno se entusiasme, ¿no? Porque uno dice, bueno, estamos haciendo sonido, pues, en todo esto. Ok, evidentemente que el tema de la mediación en los conflictos de propiedad lo que hace es bajarle la llama al problema que tiene, a la hoguera que tiene en asuntos de propiedad el juzgado o los juzgados, ¿no? Más o menos, ¿cómo lo miran ustedes? ¿Qué tanto han logrado reducir esa atención que antes era únicamente judicial y que ahora se puede resolver sin llegar al juzgado? Sí. Bueno, recordemos que la mediación, en el caso de Nicaragua, arranca ya con materia de propiedad por el año 2000, por el mes de abril, 1978. Y en otros países que tienen ya más tiempo recorrido, que comenzaron, sobre todo países de América del Sur, que ya a partir de los años 90 iniciaron. Y uno de los objetivos es garantizar ese derecho humano, el acceso a la justicia y el descongestionar los tribunales. Sí, efectivamente hay estadísticas, ¿no? que se han venido disminuyendo. Lógicamente que en la medida que la población va creciendo, que se van identificando nuevos conflictos, que se han ido superando los conflictos en materia de todo lo que se vino por las transformaciones políticas, sociales y económicas del país, en la misma interacción, ¿no? social con el vecino, indudablemente que se vienen reduciendo, y en algunos momentos pues decimos, en este año se presentaron más solicitudes. Por ejemplo, hay años que se presentan 46.000 solicitudes. Lógicamente que no todos llegan porque yo invito
Y el invitado, pues tal vez no llega porque el abogado le dice, no llegué, mejor vámonos al juzgado. O en cuanto al incumplimiento, este es un documento que sí puede ser ejecutado en la vía judicial. Y entonces decimos, bueno, llegaron a acuerdo, pero no lo cumplieron. Y entonces sí llegaron a la vía judicial. Entonces ahí es donde los sistemas, lógicamente que tendrán que en su momento, esa interconexión de los sistemas, identificar cuántos de estos acuerdos, al no ser cumplidos, pues lamentablemente no descongestionaron pues, los tribunales de justicia, no alcanzaron uno de los objetivos, pues, porque no solamente es la cultura de paz, el diálogo entre las partes, fomentarlo, sino que también descongestionar los tribunales, garantizar el acceso a la justicia. Hay una gran cantidad de objetivos que están enmarcados en el uso acordemos que estamos hablando de uno de los métodos de resolución alterna de conflictos, uno de los más usados, ¿no? Sí. En todos estos países, no solamente en Nicaragua, la mediación. Ok, pero cuando ha concluido el proceso de mediación con un acuerdo, este acuerdo tiene fuerza, ¿no? Es decir, Sí. Estos como los penales se inscriben también en la Corte. En el caso en materia de propiedad, cuando son las partes titulares registrales, pueden acceder a los registros públicos incluso. Certificamos el acuerdo, que certifique el acuerdo, que literalmente dice y el contenido del acuerdo, y va a calificación. Hay una circular de la Corte Suprema de la 001 del 2014 que establece que se identifica, acordemos que es un procedimiento administrativo, entonces se formaliza a través de la certificación respectiva, y esta certificación tiene fuerza para acceder a los registros públicos. Los registros lo califican como documento administrativo siguiendo todo el procedimiento, los requisitos establecidos en el artículo 36 de la 698, que es la Ley General de Registro Público, y accede a inscripción y depende del contenido a la columna o a la sección de notas marginales, o en su caso a anotaciones preventivas, porque se acordaron una promesa de venta que van a formalizarlo, va para efecto publicidad a la respectiva columna de anotaciones preventivas. Entonces sí accede, sí está algo que no solamente llegaron al acuerdo, lo suscribimos, sino que puede acceder para garantía, para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Porque pueden significar el otorgamiento de determinado documento, una permuta por ejemplo, y lo van a ir a formalizar y después van a ir a inscribir a 2 cuentas registrales. Sí. Entonces ya viene la inscripción definitiva, pero sobre la base de lo que está ahí escrito en ese acuerdo que está en una sección de anotaciones preventivas, que tiene una vida jurídica determinada. La ley establece para unos 6 meses, para otros, y el plazo máximo que son 2 años. A ver, el juez establecía mediante una sentencia la solución, en principio, de un conflicto de propiedad. Al llegar a la mediación o al no llegar al juicio, sino al llegar a un acuerdo mediante la mediación, se puede lograr eso que el juez eventualmente iba a determinar en una sentencia, ¿no? No sé, vamos a suponer que es una demarcación, ¿no? Entre dos vecinos. ¿Eso tiene fuerza como para llegar a una inscripción definitiva, registral, catastral, definitiva? No sé. En el caso de los acuerdos en materia de propiedad, lo que establece la circular es su acceso a notas, no a la definitiva, a notas marginales. En algunos casos, ahora aprovechando el sistema integrado de catastro registro, en algunos casos aprovechando los procesos de regularización, yo pienso que sí podría, nada más que habría que trabajarlo, en qué caso podría acceder a anotaciones definitivas, pues que es lo que le llamamos derechos reales. Pero por el momento lo que dispone la circular es notas marginales y anotaciones preventivas, porque lo que se obligan es, recordémonos que tenemos que respetar el marco jurídico existente, que es el Código Civil. Sí. Si dice en instrumento público, por ejemplo en el caso de la permuta, uno de los requisitos, entonces lo que las partes se obligan es a comparecer ante notario público, y no es a través del acuerdo de mediación en que yo voy a permutar, tengo que levantar un plano,
tengo que llevarlo a catastro, aprobarlo, tengo que insertarlo en la escritura, tengo que delimitar los nuevos linderos de las áreas, porque pueden ser desmembraciones, la permuta, digamos, desmembraciones de dos propiedades o un traspaso total. Entonces, en ese contexto, los acuerdos hasta el momento no pueden acceder a inscripciones definitivas, únicamente a anotaciones marginales que vienen a modificar en parte, tal como dice el alcance en la Ley General de Registro Público, de las anotaciones, de las notas marginales. Bueno, pero dan pie para poder avanzar en el proceso de regularizar las situaciones de la propiedad. Es decir, en la permuta, bueno, ya quedamos claros que lo que vamos a intercambiar es esto por esto. Sí. Entonces, a partir de este documento, entonces podemos convocar al topógrafo, ir a hacer los registros, etcétera, etcétera. Y al inscribirlo en anotaciones preventivas, ya para efecto de publicidad, y me va a aparecer de que está prometida en vender mediante el acuerdo que ahí recogió, que sí, que le prometió vender el área de, qué sé yo, 8 manzanas. Entonces ya a la hora de certificar por efecto de publicidad, me lo va a decir. Entonces si quiere hacer un traspaso a favor de otra persona, no, aquí está, miren, aquí hay un acuerdo sobre este inmueble. Sí. Se garantiza la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, tiene efecto. Pero sí, hay que trabajar indudablemente en el marco de aprovechando las herramientas informáticas, las plataformas informáticas de los sistemas, hay que aprovecharlos, sí, de cara al futuro. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus, estamos conversando con el doctor Octavio Armando Picado García, que es el subdirector de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, DIRAC, de la Corte Suprema de Justicia. Hablamos acerca de la mediación en asuntos de la propiedad. La tecnología de una u otra forma puede facilitar algunas cosas, es decir, por decir algo, hoy yo puedo acceder, por mencionar un caso, me puedo meter en Google y ver de qué estamos hablando. Es que mire, por mi propiedad pasa un río que se quiere quedar y me lo quiere represar. Entonces uno puede meterse al Google Maps y ver cómo es esa propiedad, de qué propiedad estamos hablando, cuál es el problema. Entonces, tal vez compenetrarse mejor sobre entender mejor el problema, eso lo permite la tecnología. Pero también la tecnología hoy permite que la información que se está generando en Nicaragua sea de acceso para todas las instituciones, ¿no? Es decir, el catastro registra, o mide una propiedad, ya eso queda registrado, ya luego está la expectativa de quién es esto, y entonces ya la alcaldía pregunta, de todo el mundo. Todos los que tienen que ver con esto desde el Estado, ¿no? Incluso hasta los bancos. Así es. Sí, efectivamente. Bueno, Nicaragua, la experiencia en materia de desarrollo en cuanto a la tecnología ha sido bien aprovechado. Los fondos en el marco del proyecto de ordenamiento de la propiedad permiten como un producto el sistema integrado de información catastro registro, que ya lo hemos venido mencionando, y este sistema se interconecta y se va interconectando, ¿no?, con otras dependencias, en este caso del Poder Judicial, próximamente, Dios mediante, con el sistema nuestro, el sistema de Infodirac, va a permitirle a la persona mediadora poder verificar de la cuenta registrada la ubicación, el municipio, el departamento, una gran cantidad de información que es necesaria, es requerida para venir y poder identificar de una mejor manera la situación real del conflicto. Y también podemos mencionar de que en materia de inscripción de derecho,
están interconectados con alcaldía, con la DGI, los servicios en línea, que constantemente ya la población se le ha hecho ya más familiar, ya poder acceder, por ejemplo, en garantías mobiliarias, de mi celular yo puedo solicitar, puedo hacer la cotización, puedo, si tengo cuenta en un banco determinado y preste ese servicio, pagar, escaneo mis documentos, los subo al sistema, el sistema genera automáticamente mi recibo, en tantos días me procede a emitir el documento con sus respectivas medidas de seguridad, código de barra, código QR. Hay una serie de situaciones que a estas alturas decimos, bueno, hemos aprovechado muy bien en ese sentido, porque son sistemas que son requeridos para la administración de tierra. Es decir, para poder identificar si esta propiedad cae sobre una zona de amortiguamiento de un área protegida, si está una propiedad en un área de peligro, o está en área a los tantos metros del cauce, está en un territorio indígena, por ejemplo. Y de paso hay otros proyectos de cara al futuro, como el IDEC, que le llamamos la Infraestructura de Datos Espaciales Catastrales, en el marco de la Comisión Nacional de Catastro, que está desarrollando un sistema que es sumamente completo, porque las capas pueden identificar cuál es zona de riesgo, zona de sismo, aquí están las escuelas, aquí están las carreteras, toda la información para ir yendo y va completa. Sí, para ir yendo hacia el ordenamiento territorial. Es correcto, porque eso va montado también en lo que corresponde al desarrollo territorial. Sí. Ordenamos en cuanto a los usos. Recordemos de que los proyectos de administración de tierra tienen que ver con los usos, la planificación de los usos de la tierra. Esta tierra es apta para que yo siembre tal cosa. Y eso me lo identifica el sistema, ¿no? Me lo va la infraestructura. Pero también yo necesito la información en cuanto a catastro, qué número de parcelas, qué restricciones tiene ahí, si está en zona de desarrollo costero, en zona fronteriza, pero también otro tipo de información. Es decir, la integración de estos sistemas va a permitir una información completa. O sea, vamos a estar a nivel y en poco tiempo de muchos países que incluso en algunos momentos hasta nos visitan y nos preguntan, digo yo nos visitan porque somos parte del PRODEP, ¿no? Somos parte del Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad y visitan a Nicaragua, nos visitan como país que ha desarrollado la integración, por ejemplo, catastro-registro en situaciones muy completas. Recordemos que en un primer momento había un SICAR 1, ahora hay un rediseño de SICAR, que es el 2, no estaba en los códigos fuentes, había sido contratado una empresa, ahora fue totalmente con mano de obra nicaragüense, contratado personal muy bien calificado, se han identificado muchas lecciones aprendidas, hay una gran cantidad de funcionarios y funcionarias que han adquirido una experiencia muy valiosa para el desarrollo, para las mejoras. Todos los sistemas, recordemos de que después de 10 años requieren versiones, actualizaciones, ajustes. Además de la protección del sistema como tal. Y la protección del sistema, los servidores, el manejo de los servidores, el manejo de la información, para dónde va a pasar, para la velocidad del internet, la energía. O sea, todos nuestros sistemas están respaldados, hasta por los respectivos motores en algunos casos necesarios o conversores en otros para la sostenibilidad. De paso pasa a un programa de posterior que ya lo asume cada institución dentro de un marco de sostenibilidad de lo que es la integración de catastro-registro, que es lo que en el subcomponente que nosotros también atendemos, pero sí Unifón, por ejemplo, con su SISCAP, sistema de toda la información catastral municipal, que es alimentada a su vez por toda la información que surge de los diferentes barridos, donde va identificando la realidad física y la realidad jurídica, actualizándola, y que es la que permite alimentar todo este desarrollo. Así que yo creo que se ha logrado, se han alcanzado esas metas, esos indicadores, se han cumplido esos indicadores a lo largo de todos estos 20 años de
proyecto de ordenamiento, pero ahí es importante mencionar que es a partir del 2007 al 2023 que estamos hoy en día, que hemos alcanzado cumplir con todas esas metas, con todos esos indicadores en cuanto a demarcar y delimitar áreas protegidas, a demarcar, delimitar y titular territorios indígenas, a atender los conflictos de propiedad en el marco del subcomponente, dentro de los procesos de regularización, la PGR en su otorgamiento de identificación de derechos de propiedad a través de la solvencia respectiva, después la titulación urbana, rural, la urbana con la ley correspondiente y en el caso de la rural con la ley de reforma agraria. Al día de hoy se tiene un proceso de ordenamiento, de regularización muy pero muy avanzado, gracias a esa interconexión no solo de sistemas, sino de interrelación de las diferentes instituciones vinculadas que estamos involucradas, el Poder Judicial a través de del componente registro y el subcomponente de mediación, y así las diferentes instituciones, Marena, INIFON, Catastro, y la gerencia a cargo de la PGR. Es que esa es una cosa que le iba a decir yo, es decir, la verdad es que este es un tema multiinstitucional, pues, donde ustedes juegan un papel importante para poder hacer definiciones sobre propiedad al final de cuentas, es decir, lograr un acuerdo sobre las propiedades, lograr mediar en el conflicto de la propiedad para que puedan estos luego acceder, no sé, a la Procuraduría, al registro, a la misma corte, a hacer sus inscripciones, etcétera, etcétera, pues. Es decir, ustedes son parte de un engranaje enorme. Un engranaje, así es. Sí. Por eso la importancia del estudio y de la promoción, de la divulgación, de difundir las bondades de nuestro servicio. Prestamos un servicio permanente, el usuario llega con su identificación o lo que lo acredita, en caso de que tenga un poder, y accede, se le programa y accede al servicio. Sí. Así que siempre los esperamos a los usuarios en la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos para brindarles nuestro servicio con calidez y calidad. Ok, quiero agradecerle, doctor, que ya estado con nosotros conversando. Este es un tema bastante más amplio que esto. Es más, se nos quedaron algunas aristas ahí interesantes que dijimos. Esto es programas completos para tocar. Quiero agradecerle, sí, esta platicada. Muchas gracias. Para nosotros ha sido un gran gusto, un placer haber estado con ustedes en este programa y esperamos estar nuevamente aquí con nuestro personal. Cuando haga falta, porque a mí me parece que a la gente, a los televidentes, esta es información que le funciona muy bien, pues. Muchas gracias. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.